Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la invitación, gracias por la presentación. Y vamos adelante, venimos directamente del taco, o sea que tengo que ubicarme mínimamente, pero bueno, vamos allá. Se trata de hablar de la evangelización de los jóvenes y el enfoque es el que dice aquí el título, es evangelizar a los jóvenes desde sus anhelos, desde sus deseos. Y lo pongo en relación con este icono, que es el icono de la Pentecostés, donde están los apóstoles en torno a la mesa, dispuestos, algunos dicen como en una celebración litúrgica, otros dicen como en un concilio, y ahí reciben del cielo la luz, la gloria. En el fondo eso es lo que representa el oro en los iconos, la luz, la gloria, la divinidad de Dios, para llevarla al mundo entero. ¿Sí? Y concretamente el mundo entero está representado en este personaje de aquí, este rey que vive en una especie de caverna, que es el mundo que está a oscuras, y el rey es la imagen del emperador, de lo que es el mundo pagano que está esperando la luz que viene del cielo. Bueno, quizá la primera pregunta que habría que hacer es ¿por qué los jóvenes? ¿Por qué interesa evangelizar a los jóvenes? Claro, si lo digo a gente joven, pues se entiende que todos digan, hombre, es que somos muy importantes, ¿no? Pero, ¿por qué a la Iglesia le importa evangelizar a los jóvenes si es una cosa que siempre cuesta, si los jóvenes siempre tienen ese punto de rebeldía o de afán de novedad que parece que pondría una distancia respecto de la Iglesia? ¿Por qué seguir insistiendo en eso? Y me gusta mucho esta reflexión que hacía Juan Pablo II en este libro, Cruzando el umbral de la esperanza. Es una entrevista que le hicieron que tuvo un grandísimo impacto en su momento. Y ahí decía, tenemos necesidad del entusiasmo de los jóvenes. Tenemos necesidad de la alegría de vivir que tienen los jóvenes. En ella se refleja algo de la alegría original que Dios tuvo al crear al hombre. Y recuerda cómo cuando él fue elegido papa, desde la plaza de San Pedro, en la primera misa, en la misa de inauguración del pontificado, les dijo, vosotros sois la esperanza de la Iglesia y del mundo. Vosotros sois mi esperanza. Los jóvenes son la esperanza de la Iglesia y del mundo. Y el Papa Francisco dio todavía una vuelta más a este aspecto y les dijo a los jóvenes, ustedes no son un mientras tanto, ustedes son el ahora de Dios, que los quiere fecundos. Los jóvenes no solo son la esperanza, no solo son el futuro, sino que aquí decía el Papa, ustedes son el ahora de Dios. Porque en cierta medida es en los jóvenes donde se encarna la Iglesia que luego se verá florecer con los años, ¿no? Cuando esos jóvenes pues tengan familias, cuando esos jóvenes respondan a un llamado de Dios al servicio de los demás, y sean los sacerdotes, sean los consagrados, o de mil otras maneras, ¿no? Y el Papa León, dentro de que todavía no ha tenido tantas intervenciones, pero una de las primeras que tuvo el nuevo Papa fue con los hermanos de La Salle. Y ahí a los hermanos de La Salle, que se dedican a la educación, les decía, también nosotros, como San Juan Bautista de La Salle, podemos hacer trampolines para explorar caminos, elaborar instrumentos y adoptar lenguajes nuevos, con los que seguir tocando el corazón de los alumnos, animándolos y estimulándolos a afrontar con valentía todos los obstáculos. Fíjense cómo habla el Papa de tocar el corazón, de animarles, de estimularles, por lo tanto de encenderles. Y eso enlaza con esa imagen del Espíritu Santo, con la imagen de la vida, que es lo que transmite la Iglesia. Para dar lo mejor de sí mismos en la vida según los designios de Dios. ¿Sí? Por lo tanto, el trabajo con los jóvenes es un trabajo, por una parte, de crecimiento de ellos, está muy ligado a la educación, a la formación, pero es una educación, es una formación en diálogo con el Señor. Y por eso toda la pastoral juvenil puede ser una pastoral vocacional, porque todo joven está en un momento de discernimiento vocacional y de ver cuál es el camino que le abre el Señor. Bien, una vez que hemos justificado brevísimamente por qué atender a los jóvenes, vamos a describir mínimamente o a grandes rasgos cómo es el ahora de Dios, es decir, cómo son los jóvenes de hoy. Y para eso me voy a fijar en esta autora, Jean Twenge,
que es una socióloga norteamericana que lleva 30 años estudiando tendencias en los jóvenes. Escribió un libro hace 20 años, más o menos, que se titula Generation Me, donde describía a los que se llamaban entonces como los millennial, que eran los muchachos nacidos entre el año 81, 82, 83 y el 95. Y 10 años después, en 2017, publicó otro libro que se titula iGeneration, que es la generación digital, que es lo que se conoce como los postmillennial, ¿no? Que son aquellos nacidos después del 95, y que más o menos en su adolescencia, incluso después en su niñez, han crecido ya con un teléfono móvil en las manos, con un celular en las manos, con el mundo de las redes sociales. Bueno, y hace 2 años publicó este libro que se llama Generations, donde describe las 6 generaciones que conviven ahora mismo en Estados Unidos y en general en Occidente. 6 que ya empiezan a ser 7, ¿no? Y por eso lo primero que llama la atención, si se fijan, es lo rápido que está cambiando la manera de ver el mundo. Cada generación indica una manera de ver el mundo, una manera de vivir ciertas experiencias que son fundamentales para todo ser humano. Lo que se estudiaba hace años, y aquí los mayores recordarán, es que una generación tiene un plazo de duración como de 30 años. Y que en un siglo, por lo tanto, se desarrollaban 3 generaciones, 3 visiones del mundo, de la vida. Lo que está diciendo este estudio es que ya hay 6 en menos de un siglo. Fíjense cómo se ha acelerado el ritmo de cambio en las últimas décadas. Bueno, en esta compara esas generaciones, y en cuanto a la generación postmillennial, por lo tanto la que ahora digamos es adolescente, la que ha nacido en torno desde el 95, señala los siguientes rasgos. En primer lugar, son nativos digitales, es decir, han crecido ya con un celular en las manos y han crecido con la lógica de las redes sociales, ¿sí? En segundo lugar, se da en ellos un individualismo inédito. En realidad el individualismo es una corriente que se viene desarrollando en Occidente desde hace siglos, ¿no? Digamos que el padre de ese pensamiento más individualista se suele poner en Descartes, ¿no? Descartes y el giro subjetivista. Pero ese individualismo, la técnica contemporánea lo ha llevado a un nivel hasta ahora impensable. O sea, hasta hace no muchos años, si uno quería ver una película, pues se juntaba con otros, iba al cine, ¿no? Luego ya pues podía alquilar un DVD, bueno, primero un video, luego un DVD, ¿no? Podía verlo por lo menos en la pantalla y ahí podía juntarse con más gente de la casa. Pero hoy en día la gente ve películas en su habitación, con su ordenador, o incluso con un proyector que cuesta nada y menos y que Yo vivo con un muchacho que tiene un proyector que proyecta al techo, de manera que él se tumba en la cama y ve las películas en el techo, ¿no? Pero no solo eso, sino que en muchas otras cuestiones yo puedo funcionar sin pedir ayuda prácticamente a nadie. Imaginen lo que es ahora la inteligencia artificial, que para hacer un cartel, para hacer un video, El otro día yo vivo en una residencia con jóvenes y uno está interesado en la fotografía, y entonces se metió en ChatGPT y le dijo: ármame un curso de 10 sesiones de fotografía que dure tanto cada sesión y que tenga una parte práctica, y se lo armó, ¿sí? No ha tenido que pedir consejo a nadie, no ha tenido que salir a comprar un libro, no, simplemente le ha pedido a ChatGPT y se lo ha dado todo. Bueno, eso desarrolla unos hábitos individualistas muy notables. En tercer lugar, se da una ralentización de la maduración, ¿no? Y ralentización quiere decir también que se postergan algunas decisiones importantes, empezando por la decisión de casarse, que es la más clara. Se posterga el tener hijos, si es que se tienen hijos. Se posterga incluso el momento de tener la patente para circular, para conducir, para manejar. Y eso tiene que ver con una generación que es a la vez sobreprotegida, es decir, que los papás están encima durante más tiempo que antes y están en detalles mínimos, pero a la vez una generación que se siente huérfana, porque sus papás están muy encima para ciertas cuestiones académicas, de salud, pero para las decisiones vitales muchas veces les dejan solos, ¿sí?
Y por otra parte, una generación que siente que tiene un locus de control externo. Quiere decir que tiene la sensación de que lo que le sucede no está en sus manos. Y desde luego que lo que sucede en el mundo no está en sus manos. Fíjense, eso para un joven es tremendo. Porque el joven es el que está empezando a ver lo que en el mundo no va bien y se llena de ganas de mejorar ese mundo. Pero claro, si el joven crece con la sensación de que lo que suceda en el mundo es totalmente ajeno a lo que él pueda hacer. Bueno, y como rasgo más sorprendente o que preocupa más actualmente es el rasgo del pesimismo. Pero fíjense, un pesimismo, digamos, cultural, ambiental. Miren este gráfico. Este gráfico indica la incidencia de episodios de depresión mayor en adolescentes y adultos. La línea morada es muchachos entre 12 y 17 años, y la verde entre 18 y 25, y la roja entre 26 y 34. Luego ya son mayores. Fíjense el despegue que ha habido de incidencia de enfermedad mental en jóvenes, especialmente entre 12 y 25 años. Twain hace estos estudios y se pregunta, ¿cuál ha sido el desencadenante? Mucha gente dice, el desencadenante ha sido el COVID, ¿no? Y toda la cuestión del aislamiento, no me acuerdo ya ni cómo se llamaba, pero bueno, el asunto este. Y en cambio ella plantea esto y dice, no, el COVID es 2020. Esto es y aquí efectivamente hay un repunte, un poquito, pero la tendencia venía de mucho antes. Y ella dice, el punto de inicio es este de acá, 2011. ¿Qué pasa en 2011? En 2011 pasa que se masifica el uso del celular y se masifica el uso de las redes sociales. Entonces dice, ese pesimismo, esa falta de autoestima, esa falta de esperanza, tiene que ver con dinámicas que han introducido las redes sociales. Es su tesis, ¿sí? La de esta socióloga. A nosotros nos interesa en todo caso porque lo que vemos es que el mundo juvenil está lleno de pesimismo, de tristeza, de desesperanza. Y no porque se lo hayan propuesto ellos, sino porque así es el mundo en el que han crecido. Y porque a eso llevan ciertas dinámicas en las que están metidos. ¿Sí? Y por eso, antes de pasar al siguiente punto, señalo aquí como dos claves, que son dos claves para toda la pastoral juvenil, para todo el trato con gente joven. Una de las claves es la esperanza. La esperanza. La esperanza y el abrir horizontes a los jóvenes, que tiene que ver también, como veremos, en transmitir una confianza en que eso que les parece imposible no es imposible, en que eso que les parece oscuro no es tan oscuro. Y por otra parte, la posibilidad de ofrecer experiencias que quizá los jóvenes no han tenido. Un joven que ha crecido en un contexto individualista, porque quizá no ha tenido hermanos, ni primos, ni familia, o ha tenido pues, un desarrollo muy centrado en sí mismo, quizá no ha tenido algunas experiencias que en cambio se le pueden ofrecer. Lo mismo, un joven que ha vivido muy centrado en el celular, quizá no ha tenido experiencias que otro joven sí ha tenido. El otro día también celebraba el cumpleaños un muchacho en la residencia, es un muchacho de un pueblito cerca de Los Ángeles, aquí un poquito al sur, y nos contaba cómo él recordaba el acercarse a la lechería que tenía su abuelo, ¿no? Y se despertaba a las 12 de la noche para ir a ordeñar vacas. No sé cuántos de ustedes han tenido la experiencia de levantarse a las 12 de la noche para ir a ordeñar vacas, pero ciertamente es una experiencia, ¿no? Y ciertamente te transmite un contacto con la realidad que mucha gente no ha tenido, ¿no? Bueno, quizás esa experiencia no es fundamental para la evangelización, pero veremos que hay otras que pueden serlo. Bien, y con esto entramos en la parte central de esta sesión. Vamos a ver cómo se puede enfocar la evangelización desde la propuesta de Cristo como respuesta a los anhelos humanos. ¿Quién es este personaje? San Agustín. ¿Cuál es la frase quizá más conocida de San Agustín? Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto, descansa en ti. Muy bueno, se lo saben todos. Pues, efectivamente, de lo que está hablando San Agustín
es de un deseo, del deseo más profundo del ser humano. Hasta tal punto que un teólogo agustiniano, profundamente agustiniano, como era Joseph Ratzinger, podía decir que el ser humano es sed de Dios. Sed de Dios. Pero si el ser humano es verdaderamente sed de Dios, entonces se puede decir, como decía el Concilio Vaticano II, que el mensaje cristiano está de acuerdo con los deseos más profundos del corazón humano. Desde esa óptica se escribió el Catecismo de la Iglesia Católica. Presentemos a Cristo, presentemos la vida cristiana, presentemos el culto cristiano, presentemos la oración cristiana como la respuesta a los deseos más profundos del corazón humano. Una respuesta ciertamente sobreabundante, una respuesta que no es deducible, pero una respuesta que resuena con aquello que es lo más profundo del corazón humano, con la dinámica más profunda del corazón humano. Por eso, en esta sesión vamos a ir, en lo que queda de sesión, vamos a ir relacionando tres instancias. Por una parte, los deseos, los anhelos, que son dos palabras que hacen referencia a la experiencia de que me falta algo, y que eso que me falta realmente vale la pena alcanzarlo, y por lo tanto estoy dispuesto a esforzarme cuanto sea necesario para alcanzar eso que me falta. Vamos a repasar 4 deseos del ser humano, 4 deseos que se verifican en los jóvenes hoy en día. Después vamos a considerar el supuesto con el que se encuentran. Uno tiene un deseo, uno tiene un anhelo, y el mundo en el que vive le dice esto o lo otro. Vamos a ver qué es lo que dice el mundo ante estos anhelos de los jóvenes. Y en tercer lugar vamos a ver la propuesta cristiana. La propuesta, que quiere decir la invitación amorosa de Dios, porque ese prefijo pro indica una actitud amorosa por parte de Dios, de la misma manera que la providencia de Dios tiene que ver con el cuidado amoroso de Dios. La providencia no es simplemente el ver con anticipación. Eso sería la presciencia, ¿no? La presciencia o la previdencia. Pero la providencia es el cuidado amoroso. De la misma manera, la propuesta es la invitación amorosa de Dios, ¿sí? Así que vamos a ir rellenando esta cuadrícula, esta rejilla de deseos, de supuestos y de propuestas, ¿sí? Y después de esto haremos una pequeña coda, una pequeña conclusión, y con eso cerraré la sesión, ¿sí? No sé si quieren hacer alguna pregunta de lo que hemos visto hasta acá. Seguimos adelante, ¿sí? El primer anhelo que vamos a considerar, el anhelo de ser amados. El anhelo de ser amados tiene que ver con el anhelo con el deseo de ser valioso, con la necesidad incluso de ser valioso, de ser validado, de ser valorado. Y eso es algo que explota de alguna manera en la adolescencia, ¿sí? Aquí tienen 2 dibujos de Norman Rockwell, como muy entrañables, ¿no?, que reflejan eso, ¿no? A la derecha tienen a este muchacho que está entrando en la adolescencia, por lo tanto ve que puede ser un hombre musculoso y que si quiere llegar a ser un hombre, pues tiene que ser un tipo musculoso. Y entonces pues empieza a ver este método, Be a Man, donde hay un tipo que tiene algo más de masa muscular de la que tiene él, ¿no? Y entonces está el hombre ahí con sus pesas intentando, bueno, pues desarrollarse. Este es un cuadro cargado de humor. Este otro, en cambio, ven una muchacha que ya no es una niña, porque ya ha dejado la muñeca, ha dejado el peine de la muñeca, los colorines, y se pone delante del espejo y dice, ya no soy una niña, pero ¿llegaré a ser una mujer? ¿Llegaré a ser valiosa para alguien? Y se mira ahí, enfrente de una actriz, y dice, ¿realmente llegaré a ser tan perfecta como ella? Esta es una preocupación que tiene cualquier joven, que experimenta cualquier joven a partir de la adolescencia. ¿Y qué es lo que le dice el mundo en el que vivimos? Lo que le dice es que la clave para ser valioso, la clave para que alguien te quiera, es ser fuerte, es ser autosuficiente, es ser independiente, no necesitar a nadie, ser capaz de ponerse metas y cumplirlas. Eso es lo que hace de una vida valiosa. Es la idea en el fondo que tiene Friedrich Nietzsche, que es un autor que ha tenido una influencia impresionante en el desarrollo cultural
del mundo contemporáneo. Esta idea de la autosuficiencia se ha concretado en las últimas décadas con la idea del rendimiento. Eres valioso en la medida en que rindes, en que produces, en que alcanzas metas, en que demuestras que puedes hacer cosas que importan para los demás, en la medida en que tienes éxito. ¿Sí? Este es un autor coreano-alemán que se llama Byung-Chul Han, que escribe libritos muy breves, y este quizá es de los mejores que tiene. Este libro que se titula La sociedad del cansancio, donde dice que la sociedad actual ha pasado de ser una sociedad autoritaria, donde la gente entendía que había un mando, uno que mandaba y el resto que obedecían. Hoy en día eso ya no se entiende. En general cuesta mucho que los jóvenes admitan que hay una autoridad o que alguien manda por el hecho de que está puesto ahí como alguien que tiene que mandar. Y en cambio, la mente que hay en el mundo actual es que hay que ser capaz de rendir al máximo. Y eso es una lógica que se nos mete en todo. Y se mete incluso en las familias, y tenemos a papás que a lo mejor le exigen a su hijo, a su hija, que den el máximo en el estudio, que den el máximo en actividades extraescolares, que den el máximo en todo. ¿Sí? Por eso es una sociedad que ha dado como enfermedad más propia el burnout, el queme. ¿Sí? El otro día tuvieron una sesión sobre esto, ¿no? Es la enfermedad de moda, porque es la que corresponde a este tipo de sociedad, y es un mecanismo ese del rendimiento que se desarrolla de manera impresionante en las redes sociales. En las redes sociales tienes a niñitos, niñitas desde muy pequeños, preocupados por tener impacto. Y por eso hay otros sociólogos, como la que he puesto antes, o como este otro que es Jonathan Haidt, que ha escrito sobre la repercusión que tienen esas dinámicas en la mente de los jóvenes. Y él escribe este libro que se titula La generación ansiosa. Incluso ha montado un movimiento social que ha llamado Salvemos a la generación ansiosa, intentando sensibilizar a las familias, a los gobiernos, para que vean las consecuencias que tiene esto. Esto es lo que dice el supuesto ambiental, que eres valioso en la medida en que rindes, y por lo tanto tienes que rendir al máximo. ¿Qué dice la fe cristiana? ¿Cuál es la propuesta cristiana ante el deseo humano de ser amado, de ser valioso? La propuesta cristiana se resume en esta frase del Evangelio que conocerán bien, de la primera carta de San Juan. El amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero y envió a su Hijo como víctima propiciatoria por nuestros pecados. El amor, lo que te hace valioso, no es lo que tú hagas, sino que Dios ha creído en ti. Que Dios, desde antes que tú existieras, ha dicho, para mí es importante que existas. Y por lo tanto puedo estar seguro, puesto que existo, que mi existencia es valiosa. Eso es lo que dice la propuesta cristiana. Fíjense cómo lo resumía Benedicto XVI en un texto muy importante de Benedicto XVI, que fue antes de ser Benedicto XVI, una conferencia que dio en París en el año 2000, en un congreso importante que se titulaba ¿2000 años de qué? Publicó una conferencia que luego está en el libro Fe, Verdad y Tolerancia, donde él decía que el punto principal de la propuesta cristiana ahora mismo es que el hombre no procede de la casualidad, que la existencia humana tiene un sentido. Y cuando luego fue elegido papa, en su primera homilía como papa, en la misa de inicio de pontificado, dijo, no somos el producto casual y sin sentido de la evolución. Que eso es lo que dice el materialismo, eso es lo que dice el cientificismo que pretende dar la visión del mundo. Dice, no somos el producto casual y sin sentido de la evolución. Cada uno de nosotros es el fruto de un pensamiento de Dios. Cada uno de nosotros es querido, cada uno es amado, cada uno es necesario. Y esto resuena en cualquier corazón joven. Esto resuena en cualquier corazón adolescente. Quizá no van a mostrar un gran entusiasmo de primeras porque quedaría feo ante los demás, pero en su corazón eso les dice mucho. Y de hecho el Papa Francisco, cuando después del sínodo sobre los jóvenes y el discernimiento vocacional escribe el documento Christus Vivit, pone como corazón de ese texto el capítulo 4, el gran anuncio a los jóvenes, que tiene que ver con esto.
Dios existe y Dios te quiere. Dios te ofrece la experiencia de la amistad con Cristo. Es un capítulo precioso, que si no lo han leído les recomiendo la lectura en esta óptica, ¿no? Y que, insisto, que es la que han tenido todo el magisterio reciente ante el panorama que hay en el mundo actual. Y otro librito, muy sencillo, muy breve, serán 50 páginas, es este Aceptarse a uno mismo, de Romano Guardini. Romano Guardini, dijo en alguna ocasión que era para él su libro favorito de los que había escrito, y ha escrito bastantes. Porque un muchacho una vez le escribió una carta diciéndole, mire, le quiero dar las gracias, porque yo me iba a quitar la vida. Y por casualidad cayó este folleto en mis manos y me di cuenta que mi vida era valiosa. Porque lo que viene a decir Guardini es que el hecho de que estemos en el mundo no es un hecho sin más, no es un dato, como se dice ahora, no es un facto sin más, sino que tú no estás ahí como algo dado, sino como algo donado. Tu existencia es un don. Y el cristianismo de lo que habla es de eso. Y recientemente, trabajando en la Católica, una alumna de Magíster me regaló este libro porque lo había traducido ella. Son apuntes de los diarios de un jesuita de mitad del siglo XX, que a partir de un momento empieza a hacer apostolado en los barrios y en lugares pues, muy secularizados, muy alejados de Dios, y lo hace no como una cosa simplemente social, sino desde una conciencia de misión y desde una conciencia de cómo la cercanía podía llevar el amor de Dios a esas personas. Y una de las cosas que escribe ahí es descubrir, se trataba de ayudar a esas personas a descubrir, a hacer la experiencia de que al menos alguien, de manera concreta y real, se toma en serio lo que viven ellos. Que son amados, estimados por alguien que los respeta y sale a su encuentro de verdad, que juzga que vale la pena amarlos como son. En el fondo la Iglesia, y esto vale para las comunidades parroquiales, esto vale para cualquier centro católico, esto vale para cualquier realidad cristiana desde una familia, ofrece la experiencia a un mundo secularizado de que cada persona es importante, de que cada persona es amada. Y eso se transmite no teóricamente, ¿no? También teóricamente, pero sobre todo de un modo vivido, experiencial. Quizá lo han visto ustedes mismos con amigos suyos o en alguna experiencia pastoral, han visto cómo hay gente que se transforma al tener cerca a alguien que le quiere, que le demuestra que le importa. Porque quizá viene de un contexto muy vulnerable, donde no ha tenido esa experiencia, o viene de un contexto que no tiene problemas materiales, pero en cambio tiene una gran frialdad humana, y de golpe se encuentra en un contexto donde se sabe querido. Bien, con esto tenemos la primera línea, ¿sí? Vamos con la segunda. El segundo gran deseo es la comunión. La comunión, que es un anhelo que se experimenta de maneras diferentes. En el caso de los niños pequeños, pues por ejemplo vemos una sensibilidad extrema para cualquier forma de roce, de tensión, y un niño pequeño enseguida percibe si hay sintonía a su alrededor o hay enfados, o hay distancia. En cambio, en un adolescente, la comunión tiene que ver con el miedo a quedarse fuera, con el miedo a ser rechazado, tantos miedos que a veces hacen que los jóvenes pues, tengan actuaciones que de otra manera no tendrían. Y lo hacen por miedo a quedarse fuera, ¿no? Este deseo, ¿qué encuentra en el ambiente en que crecemos? Por una parte encuentra lo que hemos visto antes, el ideal de la autosuficiencia, como que lo ideal sería no depender de nadie. Pero por otra parte encuentra una sociedad que está, como dicen algunos autores, hipersexualizada, que ha considerado, a raíz de doctrinas como la de este pensador, que es Sigmund Freud, ha considerado que la felicidad humana, la plenitud humana, tiene que ver con la satisfacción de todos los deseos. Y además ha concentrado los deseos en el deseo sexual. Claro, una sociedad que está hipersexualizada, que enseguida está lanzando estímulos de este tipo para cualquier cosa. En España, por ejemplo, uno puede tener imágenes como muy sensuales en un anuncio de yogures. Un yogur. Es un yogur
es lo que es, ¿no? Y sirve para lo que sirve. Y sin embargo, incluso de esa manera, la publicidad utiliza estos lenguajes. Bueno, en sociedades en que se da este fenómeno, el problema es que las relaciones humanas enseguida toman un cariz de uso y de autosatisfacción. Estoy contigo mientras me haces sentir bien, mientras me satisfaces. ¿Sí? Claro, eso distorsiona todo el mundo relacional. Y me parece que una respuesta a esta situación, ¿no?, a este supuesto ambiental, se encuentra en una película que es una película hecha como con mucho humor, a la vez un poco esperpéntica o chocante, que es la película Pequeña Miss Sunshine. No sé si alguien la ha visto. No, bueno, tampoco hace falta. Es la historia de una familia, ¿no?, en la que, bueno, cada personaje es distinto y todos tienen historias rotas, ¿sí? Hoy diríamos que es una familia disfuncional por todos los miembros de la familia. En particular, el hermano adolescente es un lector empedernido de Nietzsche. Tiene aquí una imagen de Nietzsche en la habitación, que ha pintado en una sábana y la ha colgado ahí le vemos leyéndole, ¿no? Y entonces él se ha puesto como meta vital el ser piloto de aviones ultrasónicos de estos, ¿no? Hipersónicos, no sé cómo se llaman ya, pero bueno, de aviones impresionantes, ¿no? Entonces, entrar en la academia de pilotos. Y, como para demostrar que ponen eso todo su empeño, y también un poco como por desprecio a su familia, que ya digo que son gente como que no ha hecho nada en la vida, decide no hablar. Entonces, solo se comunica escribiendo en un papel. Entonces la familia se sube en una furgoneta porque van a un certamen de belleza donde va a participar la hija pequeña. Y ahí se van en la furgoneta y un momento muy duro en la película, voy a hacer un pequeño spoiler, bueno, un spoiler notable, que es que cuando van en la furgoneta, el hermano adolescente de golpe descubre que es daltónico, que no distingue los colores y por tanto no va a poder ser piloto. Imagínense lo que es para un nietzscheano que aquello que uno se había puesto como meta de la propia vida se derrumbe. Para él es una ruptura interior tremenda. Y entonces viene una de las escenas más bonitas de la película, que es cuando el muchacho que se pone a gritar, pierde la cabeza, les obliga a parar la furgoneta y se baja, ¿no? Y se va y está en un desierto del centro de Estados Unidos y se va ahí a llorar y en ese momento su hermana se acerca y lo abraza. Y parte del mensaje de la película es que la fuerza más grande de un ser humano es la comunión en la que vive. Incluso aunque la familia parezca un fracaso y todos los personajes son un poco, sí, ya digo que son un poco esperpénticos, ¿no?, excéntricos, y sin embargo la comunión es la fuerza que permite al ser humano ir adelante en la vida. ¿Sí? Claro, ¿cuál es la propuesta cristiana ante el deseo humano de comunión? Pues la propuesta cristiana ante el deseo humano de comunión es el de decirnos que Dios tiene un designio precisamente de ese tipo. Que el Dios encarnado se ha hecho hombre, que el Hijo de Dios se ha hecho hombre para darnos un mandamiento nuevo que consiste concretamente en ámense los unos a los otros. Así como yo los he amado, ámense también ustedes los unos a los otros. En esto reconocerán que ustedes son mis discípulos. Y cuando el Hijo de Dios encarnado reza a su Padre, lo que pide para su Padre, para aquellos discípulos suyos, es la comunión, que sean uno. Y cuando los discípulos cristianos empiezan a vivir su fe, ¿por qué destacan? Porque viven como un solo corazón y una sola alma. La comunión es central en el cristianismo, en la vida cristiana. Pero fíjense, con un amor que es oblativo, no interesado, no es de uso. El amor que propone el cristianismo no es de uso, no es de buscar mi satisfacción, sino que es un amor, a imagen del amor de Dios, es un amor oblativo, un amor que da, un amor que quiere que el otro florezca. Y eso es lo que llamaba la atención en el siglo XX a tanta gente secularizada al ver a personas como Madre Teresa de Calcuta. Pero es que en realidad eso es lo que llamaba la atención a aquella primera sociedad pagana en que empiezan a vivir los cristianos.
Los paganos miraban a los cristianos y exclamaban, mirad cómo se aman. El amor era la modalidad, pero no un amor de palabra, no un amor fingido, sino amor de obras, amor concreto. Un amor que concretamente se expresa en forma de amistad. Y eso es un modelo en particular para los pastores de la Iglesia. Yo no sé, supongo que todos ustedes tienen algún referente sacerdotal, ¿no? Sacerdotes, quizá conocidos por ustedes, porque son el que quizá les ha llevado por este camino vocacional, o santos sacerdotes. Fíjense cuántos modelos tenemos de sacerdotes que han amado como Cristo amaba. Pongo aquí 3 ejemplos muy conocidos, San Juan Bosco, San Felipe Neri y estando aquí en Chile, lógicamente, el Padre Hurtado. Gente que ha dado a jóvenes muy vulnerables, a jóvenes que vivían situaciones muy duras, les ha transmitido la experiencia de un amor real y les ha abierto la posibilidad de una comunión. Claro, en ese sentido, ¿qué experiencia puede ofrecer la Iglesia? Pues puede ofrecer, esto es una fotografía de la diócesis que he encontrado en la página web, de grupo de jóvenes, ¿no? De formadores, me parece, un grupo para formadores, que por lo tanto hacen actividades con jóvenes. En las actividades con jóvenes, fíjense, se puede ofrecer a los jóvenes experiencias de amistad, se puede ofrecer a los jóvenes experiencias de agradecimiento mutuo, que a lo mejor no han tenido, quizá en el contexto en que crece ese niño, nadie le da las gracias, y aquí viene el encargado y le da las gracias, y le anima luego a dar las gracias, de servicio y de perdón. Todo esto son formas en que crece, en que se cultiva la comunión. Y por eso todo esto son formas en que resuena en el corazón una respuesta, una propuesta que responde a un deseo muy profundo. Bien, con esto tenemos el segundo anhelo. Seguimos adelante, un poco más. El tercer anhelo es el anhelo de ser alguien, de ser alguien. De ser alguien quiere decir de tener un perfil único, de ser alguien a quien todo el mundo reconoce, ¿no? Y si se fijan, los youtubers, los influencers, siempre buscan algo que les identifique, ¿no? Y que la gente, pues puede ser una frase, puede ser un vestido, algún detalle que la gente lo vea o lo escuche y diga, es este. Y en el fondo eso es la lógica que está detrás de las redes sociales, donde uno, tenga la red que tenga, necesita tener un perfil y una fotografía que diga un poco quién es, y 2 líneas que digan un poco quién es, ¿no? Y que todo el mundo diga, oh, fíjate, pues qué gracioso, qué interesante, que todo el mundo me quiera seguir, ¿no? Sería como lo ideal, ¿no? Que luego no se consigue, pero bueno, se intenta, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Que aunque eso es un deseo, un anhelo de cualquier joven, para tener un perfil único es preciso tener una historia. ¿Y qué dice el supuesto ambiental en que crecemos ahora mismo? Pues el supuesto ambiental en que crecemos dice que es imposible tener una historia. Por 2 motivos. Por una parte, por lo que se llama el emotivismo. Aquí les pongo una fotografía de Alasdair MacIntyre, no sé si les habrán hablado de él en las clases de moral, un moralista, un profesor de ética en realidad, que ya en los años 80 viene a decir que la moral de Occidente ha llegado a ser una moral emotivista. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir emotivista? Que los sentimientos son importantes, son lo esencial. O sea, que el criterio que me dice si algo es bueno o malo es cómo me hace sentir. Pero fíjense lo que pasa cuando yo las decisiones importantes de mi vida las dejo en manos de cómo me siento. Pues sucede que una persona que lleva casada 20 años le dice a su mujer, ya no te quiero, porque ya no siento que te quiero. ¿Sí? O una persona que tiene esto se ve mucho en la universidad, un muchacho que empieza una carrera y en primer curso es que ya no siento que es mi camino. Entonces busca otra carrera, a ver si encuentra una que le mantenga durante 4 años como con un encendimiento, ¿no? Claro, el problema es que nuestras emociones son tremendamente variables y tremendamente manipulables.
Otro autor que lo ha hecho ver de muchas maneras es Juan Pérez Soba, y aquí les pongo un librito muy sencillo, pero creo que es una aproximación muy interesante. Se titula Encuentro junto al pozo, porque parte del encuentro de Jesús con la samaritana, una mujer que había tenido ya 5 maridos, y Jesús en cambio le toca el corazón, ¿sí? Él en este librito intenta hablar de fidelidad al sujeto emotivo, a una persona que tiene como criterio vital las emociones. Para que vean el riesgo del emotivismo, vamos a ver un pequeño video, que es el anuncio. La calidad no es muy buena, no, el 1, ese. Cuidado. Many of you feel bad for this lamb. That is because you're crazy. It has no feelings, and the new one is much better. Bien, fíjense cómo con una serie de recursos cinematográficos este pequeño anuncio nos pone en la piel de una lámpara y prácticamente nos indigna contra la señora que la ha tirado, ¿no? Y no es que yo esté a favor del consumismo loco, pero este tipo de anuncios te hacen ver hasta qué punto las emociones son manipulables. Entonces, fíjense, una biografía que esté guiada por las emociones es una biografía informe, que puede tomar cualquier forma, no me permite tener un perfil. Pero es que hay otra cuestión, que es lo que se ha llamado el presentismo. De nuevo, nuestro amigo Byung-Chul Han, en este otro librito que se llama La crisis de la narración, dice que el momento actual ha generado personas incapaces de ver su vida como una historia. Cualquier persona mayor, cualquier anciano, ve su vida como una historia, y en los pueblos, por lo menos en el pueblo de mi abuelo, lo típico en las tardes de verano era poner unas sillas en la calle y juntarse ahí a hablar, y la gente contaba historias, y contaba su historia y historias de gente del pueblo. En cambio, lo que dice Han es que el momento actual ya no hila la vida, sino que él contrapone las historias con las stories de Instagram, que son un flash de 30 segundos que hoy se va a borrar. Y si hoy consigo un gran impacto, pues eso no me garantiza que mañana lo vuelva a tener. Porque lo que yo cuelgue mañana no tiene nada que ver con lo que colgué hoy, o ayer, o el mes pasado. De manera que yo no creo una historia, sino que simplemente ofrezco momentos, instantes desconectados. Pero si yo no tengo historia, tampoco tengo perfil. Tampoco soy alguien, ¿sí? Claro, ¿cuál es la propuesta cristiana? La propuesta cristiana tiene que ver con esto. La propuesta, ¿qué es esto? El echthys, que significa Jesucristo, el Hijo de Dios vivo, que era el signo que utilizaban los primeros cristianos, el Hijo de Dios Salvador, perdón. Jesucristo, Hijo de Dios Salvador. Y era el modo en que los cristianos se identificaban. Ellos no usaban la cruz, eso llegó mucho más tarde, y tampoco tenían figuras muy elaboradas porque estaban perseguidos, y entonces tenían un signo que solo lo entendían ellos. Pero cualquiera de los que estamos acá, 2000 años después, entendemos lo que es. Porque la fe que vivimos nos ha hecho parte de una larga historia de amor. Fíjense, otra frase de Christus Vivit: la vida que Jesús nos regala es una historia de amor. La salvación que Dios nos regala es una invitación a formar parte de una historia de amor que se entreteje con nuestras historias. Cuando nosotros proponemos la fe, estamos proponiendo a esa persona que entre a formar parte de una historia que dura ya miles de años.
Y de ahí la importancia en la pastoral juvenil de acercarles a las escrituras, a las historias bíblicas, que ahora resulta que el mundo laico, digamos, está redescubriendo la fuerza que tienen las narraciones bíblicas, la fuerza sapiencial, ¿no? Tiene un hombre como Jordan Peterson que acaba de escribir un libro que en el fondo lo que hace es contar el Génesis, bueno, el Pentateuco, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es un tesoro de sabiduría. Eso es un tesoro de sabiduría, pero no sabiduría teórica, como la puede presentar Peterson, sino sabiduría que es la historia de mi familia. Y lo mismo las historias de los santos. Saben que San Felipe Neri, en un momento de gran mundanidad, de gran secularización en la Roma renacentista, lo que hace con los jóvenes es leer la Escritura, contar la historia de la Iglesia, cantar, rezar, hacer peregrinaciones. Pero la Escritura y la historia de la Iglesia. Segundo elemento, claro, con la propuesta cristiana les decimos a los jóvenes que es posible pertenecer. Y de nuevo, otro elemento de la Christus Vivit, que es un texto importante para la pastoral juvenil, porque viene de un sínodo donde se ha reflexionado sobre la pastoral juvenil en el momento actual. Y ahí tiene este texto tan poderoso, la experiencia de discontinuidad, de desarraigo y la caída de las certezas básicas fomentada en la cultura mediática actual, es decir, eso que vemos en todas partes, provoca esta sensación de profunda orfandad. Lo que vemos en tantos muchachos que sienten que no tienen familia, que no tienen padres, puede ser, insisto, porque están en un contexto muy vulnerable o porque están en un contexto muy frío, muy distante, muy individualista. Y nosotros podemos responder a eso creando espacios fraternos y atractivos donde se viva con un sentido. Y dedica estos números, del 216 al 220, a dar algunas nociones de cómo pueden ser esos espacios, que insisto, puede ser en torno a la parroquia, por ejemplo, o un colegio católico. Aquí les pongo otros dos libros que van un poco en la misma línea. Este es un librito que escribe un sacerdote norteamericano de la cristiandad a la misión apostólica. Esta es la traducción que hay ahora mismo al español, se está preparando otra. Y él lo que dice es que hemos pasado de un momento en que toda la cultura era cristiana, y la gente iba a un colegio cristiano, y la gente tenía catequesis cristiana, a un momento en que se da por hecho que no somos cristianos. Y si uno sube al metro en Santiago, ¿no? Estos días que me estoy moviendo en metro, pues uno ve que el ambiente general no es como de un cristianismo explícito, por lo menos, ¿no? Y por lo tanto la situación ha cambiado respecto a como era hace unas décadas. ¿Sí? Uno puede lamentarse o uno puede decir, bueno, eso nos pone en la situación en que estaban los primeros cristianos, en un mundo no cristiano. Y este otro libro, La paciencia, me interesa sobre todo por el tipo de textos que recoge. Es un libro que estudia las obras de los primeros padres de la Iglesia y cómo todos los primeros padres de la Iglesia escriben sobre la paciencia. Piensen en una iglesia que no era la iglesia imperial, una iglesia que no tenía templos, una iglesia que veía que la cultura dominante no era cristiana, que era perseguida. Claro, ¿cómo viven la fe esos cristianos? Porque quizá nos pueden dar ideas de cómo vivir la fe nosotros. Y una de las cosas que tienen claro cualquiera de estos dos libros es la necesidad de formar comunidades vivas. Y en el caso de los jóvenes, grupos vivos de jóvenes. Grupos vivos de jóvenes donde se sientan, pues eso, que pertenecen, ¿no? Y también es importante ofrecer a los jóvenes realidades que les hagan comprender que es posible una narrativa, que es posible una fidelidad. A mí me gustan mucho en ese sentido los testimonios de sacerdotes, de religiosas, de religiosos mayores. A veces difundimos mucho, como por lo menos en España, testimonios de gente como muy joven, gente recién convertida, gente que ha tenido un encuentro impresionante con Cristo, ¿no? Y nos encanta, ¿no? Y hay páginas web que son expertas en este tipo de testimonios. Pero bueno, a mí lo que me importa es ver qué pasa con esa persona, ¿no? En cambio, cuando uno ve, por ejemplo, hay una película que se llama El Gran Silencio, que son 2 horas en silencio. Puedo hacer spoiler, son 2 horas en silencio. Y cuando acaban las 2 horas en silencio, aparece un monje cartujo, porque es la historia de una cartuja, y da un testimonio de un hombre que ha perdido la vista, que lleva toda la vida recluido ahí, y que dice que lo que ha descubierto es que Dios es un Padre que me ama.
Eso es una persona que ha vivido una vida con una narrativa completa. Es un hombre que ha sido capaz de una fidelidad. Por eso digo las vidas de los santos, ¿no? Y eso se puede ofrecer también en experiencias cercanas, por ejemplo, de lo que se llama a veces el acompañamiento familiar. Es decir, que haya familias en la parroquia que ofrezcan también para gente que quizá no tiene una familia, pues la experiencia de lo que es una familia. Y hacer actividades con los jóvenes, ¿no? En España por lo menos se hacen mucho actividades de verano, donde se ofrece la posibilidad de ir a algún sitio en verano por poco dinero, para familias que quizá no tienen muchos recursos, y se ofrece una actividad así más general, donde pueden entrar en contacto con otras familias que quizás sí viven su fe de una manera más clara o más encarnada, y para los jóvenes o para los matrimonios es verlo con los propios ojos. Eso no simplemente es algo bonito, como la historia de Up, ¿no? Que si ustedes ponen los 7 primeros minutos de Up a un grupo de jóvenes, sobre todo jóvenes, van a ver, ¿no?, grandes emociones, porque es que toca cualquier corazón. Pero no simplemente es que sea una historia bonita, sino que es posible, es real, ¿sí? Es posible ser alguien, es posible tener una historia. Con esto tenemos el tercer deseo, el de ser alguien, y la respuesta a la propuesta cristiana del don de una historia de amor. Y llegamos al último, que es el deseo de ayudar. Que es un poco chocante, porque a veces con ese individualismo cultural, digamos, se nos hace creer que los jóvenes en realidad van a lo suyo, son egoístas, y en cambio, esta socióloga que les decía antes descubre que el deseo de ayudar, el deseo de cambiar el mundo es profundamente postmillennial. Y dice, lo dice luego, esto, dice que ve en ellos el impenitente deseo de cambiar un sistema que creen que ya no funciona. Eso lo ve en un estudio empírico, o sea, preguntando a miles de jóvenes. En España eso se vio de una manera muy clara, por eso ponía aquí esta fotografía, cuando tuvimos las inundaciones este año en Valencia, que fue una tragedia. El gobierno no respondió, y los que respondieron enseguida fueron los jóvenes. Durante semanas hubo jóvenes de todo el país que se acercaban ahí a ayudar. Y se hicieron muy comunes también fotografías de sacerdotes jóvenes, de religiosas jóvenes, quizá los han visto, ¿no?, totalmente cubiertos de barro. Bueno, porque realmente el corazón joven tiene el deseo de ayudar. A veces no sabe cómo hacerlo, a veces le parece que no sirve para nada, pero lo tiene. Y de hecho, ¿cuál es el supuesto que encuentra ese deseo de ayudar? Pues encuentra un mundo que le dice, ¿sabes qué? Mejor no hagas nada, porque eres frágil. Porque si intentas hacer algo, te vas a romper. Y esto es un movimiento que estos dos autores han estudiado en este librito, The Coddling of the American Mind, que se tradujo al castellano como La transformación de la mente moderna, si no me equivoco, y muestran cómo ha habido tendencias en los colegios a generar como zonas de seguridad, tendencias en las universidades. Tiene que ver también con toda esa cultura de la cancelación, de que si una persona tiene ideas que me hieren, tiene que ser apartado, ¿no? Y claro, eso lo que genera es como un ambiente en el que lo que se le dice a los jóvenes es tú mejor no te muevas mucho, tú mejor no arriesgues, tú mejor no te lances a esto, tú mejor procura no tener nada que te sobresalte, ¿sí? ¿Cuál es la propuesta cristiana? Pues la propuesta cristiana voy a dar varios pasos. El primero no es cristiano, sino que es, digamos, natural, humano, que es el de este autor que escribe un libro, por lo demás bastante grueso, que se titula Antifrágil, donde estudia de distintas maneras el comportamiento de diversas realidades y llega a la conclusión de que igual que hay realidades que sometidas a presión se rompen, por ejemplo, si yo agarro este vaso y lo tiro ahí, pues lo más probable es que se rompa. En cambio hay otras realidades que sometidas a presión se fortalecen. Por ejemplo, los músculos, ¿no? El secreto del gimnasio es someter el músculo a una presión para que crezca. Pues él dice, el ser humano, como ser humano, es antifrágil. Cuando se somete a una tensión es cuando crece. Lógicamente con una medida, lógicamente ¿no?, aplicando la prudencia. ¿El cristianismo de qué habla? ¿De ganar la vida o de perderla? De perder la vida para ganarla. De perder la vida para ganarla. Y esta frase de Madre Teresa, no, esta no es de Madre Teresa, esta es del Señor. La felicidad está más en dar que en recibir.
que es una cosa como muy contraintuitiva. Y la de Madre Teresa es esta: quien no vive para servir, fíjate, claro, es también contraintuitiva, ¿sí? Aquí les pongo un anillo que ofrecía don Álvaro Dors, es un profesor que daba clase de Derecho Romano en Pamplona, un profesor de los de antes, digamos, un catedrático. En su última clase, antes de jubilarse, que es una clase un poco especial para cualquier profesor universitario, primero terminó el temario, era un hombre muy metódico, y se dejó unos minutos al final, y lo que hizo fue escribir en la pizarra estos 2 círculos, y les dijo: si yo tuviera plata, les daría a ustedes un anillo de oro. Como no tengo plata, lo que les puedo ofrecer es este anillo, que es el anillo del alma. Y entonces les decía, fíjense, amas si sirves. Amar es algo que se manifiesta en servicio, en obras de servicio. Y sirves si vales. Por eso se están formando, para ser capaces de servir. Porque hay cosas que si uno no se ha preparado, si uno no vale, pues no sirve, ¿no? Por mucho que tenga buena voluntad. Y finalmente, vales si amas. Tu vida es valiosa, tu vida tiene un valor ya de principio, pero después ese valor se despliega en obras de amor. Y uno puede seguir dándole vueltas. Vales si amas, y amas si sirves, y sirves si vales. Y así uno puede darle vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Esto es un mensaje profundamente cristiano. El hecho de que la vida se avalora con el servicio. Porque lo que avalora la vida es el amor que hemos recibido y el amor que podemos dar, ¿sí? Y eso enlaza con un rasgo profundamente cristiano, que es que la vida es una aventura. Aquí vamos a ver otro video que tiene que ver con una invitación que lanzaba el Papa Francisco a los jóvenes de Cuba. Hago una pequeña introducción. Cuando el Papa va a Cuba, prepara muy bien los discursos, porque la relación entre el Vaticano y Cuba no es fluidísima, ¿no? Y cuando el Papa Francisco se reunió con los jóvenes en la plaza de la catedral, verán ahora la multitud, y un joven cubano pues hizo ante el Papa una presentación de lo que eran las preocupaciones de los jóvenes de Cuba. Y el Papa en ese momento pidió al secretario que tenía ahí, lo verán ahí enseguida, un joven con sotana, le pide que le traiga una libreta y empieza a tomar nota. Entonces ahora veremos lo que dice a los jóvenes. Fíjense también, porque es bonito, cuáles son los momentos en que los jóvenes reaccionan más a las palabras del Papa. Ustedes están parados y yo estoy sentado, qué vergüenza. Pero ¿saben por qué me siento? Porque tomé notas de algunas cosas que dijo nuestro compañero. Y sobre esta les quiero hablar. Una palabra que cayó fuerte. Soñar. Un escritor latinoamericano decía que las personas tenemos 2 ojos, uno de carne y otro de vidrio. Con el ojo de carne vemos lo que miramos. Con el ojo de vidrio vemos lo que soñamos. Está lindo, ¿eh? En la objetividad de la vida tiene que entrar la capacidad de soñar. Y un joven que no es capaz de soñar está clausurado en sí mismo, está cerrado en sí mismo. Cada uno a veces sueña cosas que nunca van a suceder, pero soñalas, desealas, busca horizontes, abrite a cosas grandes. No sé si en Cuba se usa la palabra
pero los argentinos decimos, no te arrugues, no te arrugues, abrite, abrite y soñá. Soñá que el mundo con vos puede ser distinto. Soñá que si vos ponés lo mejor de vos, vas a ayudar a que ese mundo sea distinto. No se olviden, sueñen. Por ahí se les va la mano y sueñan demasiado y la vida les corta el camino. No importa, sueñen y cuenten sus sueños. Cuenten, hablen de las cosas grandes que desean, porque cuanto más grande es la capacidad de soñar y la vida te deja a mitad camino, más camino has recorrido. Así que primero, soñar. ¿Qué tal? ¿Cuáles son los puntos en que la gente resuena más? La palabra soñar. Y también la idea de que el mundo puede ser distinto, ¿no? Eso para un joven cubano parece que es como imposible incluso pensarlo, ¿no? Y en cambio el Papa dice, la gran fuerza de transformación tiene que ver con la capacidad de soñar que tengan los jóvenes. Y el cristianismo eso lo asume, lo hace propio. ¿Sí? Y de hecho, cuando Jesús se rodea de aquellos primeros jóvenes, de Juan y de Andrés, son jóvenes que sueñan con el nuevo Israel, y por eso han ido a escuchar a Juan Bautista. Van con Juan Bautista porque la palabra renovadora de Juan resuena profundamente en su corazón. ¿Sí? Y Cristo se cruza en su camino y justamente retoma esos deseos, esos sueños, y los eleva de una manera que no podían esperar. Incluso el mismo Juan, ¿no? Dicen algunos exegetas que el mismo Juan estaba un poco desubicado, ¿no? Y por eso le pregunta, ¿eres tú el que había de venir o cómo es esto, no? Porque efectivamente si uno toma la predicación de Juan Bautista y toma la del Señor, son distintas, ¿no? Raza de víboras, ya está el hacha, ya está la... En cambio, bienaventurados los mansos, ¿no? Y sin embargo el Señor toma esos corazones encendidos y los va a llevar por un camino que va a encender de fuego el mundo entero, ¿sí? Aquí les pongo un libro que escribí con otros dos sacerdotes españoles de Madrid, Atrévete a soñar, que en el fondo es una propuesta vocacional para jóvenes a partir de esa idea de los sueños, ¿no? Sueños que no son simplemente sueños humanos, sino sueños que se despliegan en el trato con Cristo. Pero la pastoral juvenil puede ayudar a despertar esos sueños y ponerles después en contacto con lo que Cristo... Yo recuerdo hace unos años un vídeo del señor obispo que me gustó mucho y que he citado mucho, yo creo que lo citamos aquí en el libro, que es cuando le pregunta al Papa Francisco, ¿no? ¿Qué le diría a un joven que se está planteando la vocación? Y el Papa lo que le dice es que se ponga delante del Señor, porque el que le llama es Cristo. Pero es Cristo quien nos mueve a soñar. Y por eso en un corazón que tiene ya ese hábito de soñar, es más fácil que resuene la invitación de Cristo, ¿sí? Eso tiene que ver también con ofrecer a los jóvenes la experiencia de que es posible alcanzar bienes arduos, bienes difíciles, bienes que cuesta tiempo, bienes que no es de hoy para mañana. Aquí tienen mercado libre, ¿no? Yo he aprovechado para comprarme una funda para mi Kindle, que es más barato que en España. Y entonces le he pedido a un amigo, porque hay que tener root, y entonces le he pedido a un amigo que me compre la funda para el Kindle. Y le dije, bueno, pues pídemelo y yo creo que da tiempo hasta el sábado. No, es que el mismo día ya lo tengo. O sea, la tarde ya lo tengo. ¿Sí? Claro, un joven que está acostumbrado a que lo que quiere lo tiene, ¿qué pasa cuando algo que quiere, algo que desea, requiere años? Pues que necesita a alguien cerca que le acompañe. Necesita a alguien cerca que le recuerde que es posible caminar ese camino y realizar ese sueño y que es posible, pero requiere un día a día, ¿no? Eso se ve en muchas películas. Aquí les pongo, por ejemplo, esta, Cielo de Octubre, que es una película que cuenta la historia de un muchacho que nace en un pueblo minero, donde todos son mineros, su papá es el capataz de la mina, y por lo tanto, lo que decía el Papa de la objetividad de la vida,
pues estaba claro que él tenía que ser minero. Y en cambio, cuando empieza la película, se ve a todo el pueblo en la calle del pueblo, que miran al cielo y un punto luminoso atraviesa el firmamento. Es el primer satélite, el Sputnik, ¿no? Que fue como una gran novedad. Y en ese momento se ve como en el corazón de este joven se enciende el sueño de trabajar en eso. Y la película cuenta la historia de cómo él se empeña, ¿eh? Y si es capaz de seguir ese camino, es porque tiene cerca, en este caso, una profesora que cree en él, que le acompaña, que le ayuda. Muchas veces eso puede ser el sacerdote, eso puede ser el catequista, eso puede ser alguien del grupo de jóvenes. Y por eso, en la línea de las experiencias, les propongo pues el mover entre los jóvenes la capacidad de tener proyectos, de tener intereses y de ver cómo avanzan esos proyectos, ¿no? Que los sueños se conviertan en proyectos. Por otra parte, el favorecer que los jóvenes hablen de los sueños, hablen de lo que ven que se podría hacer para mejorar el grupo, para mejorar la clase, para mejorar la parroquia, para mejorar el barrio, para mejorar la ciudad, para mejorar el país, para mejorar... Los jóvenes luego se ponen a soñar, ¿no? Y pero es bueno, porque eso te agranda el corazón. Y por último, el que los jóvenes toquen la misericordia. Porque en las obras de misericordia, un joven, incluso muy joven, es capaz de darse cuenta de la huella que su vida puede dejar. De una manera palpable. Porque muchas veces cuando uno se acerca a una persona pues necesitada por necesidades materiales o por necesidades espirituales, se da cuenta de la riqueza humana que hay ahí. ¿Sí? Y puede ser una experiencia que no han tenido. Pues con esto, si se fijan, ya tenemos completo el recuadro, con los 4 deseos del ser amado, de comunión, de ser alguien, de ayudar, con el supuesto, que normalmente lo que parece hacer ver es, bueno, eso es muy bonito, pero no es posible. Y en cambio la propuesta cristiana, que justamente lo que dice es, el camino va por ahí. Y por eso este recuadro queda todavía más bonito si quitamos la parte de en medio, que es la que nos dice que no, y nos quedamos con Cristo, que es el que dice que sí. Y al anhelo, al deseo de ser amado, responde que Dios nos ha amado primero. Que al deseo de comunión nos lleva justamente a amarnos los unos a los otros. Al deseo de ser alguien, nos ofrece una historia de amor en la que vamos a ser alguien. Y al deseo de ayudar, le dice sí. Sueña con las 1000 maneras que vas a tener de ayudar. Y después de esto, termino, como les decía, con esta pequeña coda que dice que el tiempo actual no es un tiempo de desesperanza, como a veces parece. Lo parece en Occidente, en general, tantas noticias. El otro día salía también en un medio chileno, ¿no? La idea esta de los perrijos, ¿no? La gente que no tiene hijos, pero tiene perros, y entonces ya sustituye al hijo por el perro, porque es menos riesgo tener un perro, ¿no? Un hijo es como mucho riesgo. Y eso indica que es una sociedad que no cree que tenga futuro. ¿Sí? Tantas formas de incertidumbre, tantas formas de desesperanza que uno tiene, a veces también incluso dentro de la Iglesia. Y por eso me parece tan interesante este logotipo. Será más o menos bonito, no sé, quizá hay alguien que le gusta más, pero a mí me interesa mucho el lema, Peregrinantes in spem, que se traduce por peregrinos de la esperanza, pero si uno dijera cómo es más literal, peregrinando en la esperanza, hacia la esperanza, ¿cómo vamos de latín? Más o menos, ¿no? Fíjense que cambia mucho, porque si uno dice peregrinando en la esperanza, parecería que ya tenemos esperanza, y que por ser cristianos ya habría que tener esperanza. Pero es que lo que dice el lema es peregrinando hacia la esperanza. In con acusativo, hacia la esperanza. Y el logotipo, más o menos conseguido, es un grupo de sujetos que caminan ¿hacia dónde? Hacia la cruz, que es a la vez el ancla, que es el símbolo de la esperanza. Porque aunque en este mundo tengamos tormenta, tenemos el ancla echada en el cielo, que es Cristo. Y por eso este tiempo de jubileo es un tiempo para caminar hacia Cristo, caminar hacia la esperanza y descubrir eso que han descubierto tantos cristianos a lo largo de los siglos. Estos son 2 autores rusos, 2 teólogos rusos, este es el que estoy estudiando yo,
Bulgakov, que fue ordenado sacerdote un poco después de este cuadro, y este es Florensky. Los dos vivieron un momento muy duro, que fue la llegada del régimen bolchevique a Rusia, que quería acabar con todo el pasado cristiano de Rusia. Y los dos indican dos maneras muy distintas de afrontar esa situación tan dura. Florensky, fíjense, recogido, camina apoyado en un bastón que le enraiza de alguna manera en el suelo patrio, en la Rusia cristiana, y la otra mano, ¿dónde la lleva? En el corazón, que es el lugar de la oración, de la presencia de Dios. Y en cambio Bulgakov, que camina mirando hacia adelante, con un vestido laical, él era profesor universitario y con muchos proyectos que luego pondrá por obra también en el campo de la teología. Bulgakov se exilió, fue a París, ahí comenzó una escuela de teología y escribió muchos libros. Florensky se quedó en Rusia. Se quedó en Rusia viviendo además como sacerdote, vistiendo como sacerdote. Y el régimen lo aceptaba porque era un hombre genial. Era un ingeniero genial. Es el hombre que planteó la red eléctrica en Rusia. Por lo tanto, no te puedes permitir el lujo de desprenderte de él. Pero 20 años después de la revolución, lo acusaron, lo llevaron a la Lublianka, que era la prisión temible que tenía el servicio secreto soviético, y ahí, después de meses de interrogatorios, después de meses procurando que reconociera pues, unas actividades subversivas, él, para salvar a otra persona, se autoacusó, se inculpó y fue mandado al Gulag, a Siberia, a un campo de trabajos forzados. Ahí le dejaban escribir a su familia un folio al mes. Él estaba casado, sacerdote ortodoxo, tenía 5 hijos. Y como era matemático e ingeniero, lo que hacía era dividir el folio en 3. Y entonces a su mujer le dedicaba una columna y a cada uno de los hijos otra columna. Y esas columnas se han conservado, esos papeles se han conservado con una letra minúscula donde él iba siguiendo la educación de sus hijos. Mes a mes, fíjense, porque no le dejaban escribir más. Y se publicó en castellano Las cartas de la prisión y de los campos, que es una selección, y este otro librito que se llama El arte de educar, que recoge ideas de esas cartas que tienen que ver directamente con la educación. Bueno, pues les quiero proponer, antes de terminar, un texto de una de las últimas cartas que escribió Florensky. En el año 1937, insisto, pocos meses antes de ser ejecutado en aquel campo de castigo. En mí, ya desde hace tiempo, vive la firme convicción de que en el mundo nada se pierde, ni de bueno ni de malo, y más pronto o más tarde dará una señal, aunque por un cierto tiempo, a veces incluso muy largo, haya permanecido escondido. Si nos miramos a nosotros mismos desde fuera objetivamente como un elemento de la vida universal, gracias a la convicción de que nada se pierde, se puede trabajar con serenidad, aunque en el momento presente no se obtenga un efecto externo claro y directo. Lo escribe, insisto, pocos meses antes de morir, en un país que había renunciado a su fe y que no parecía que fuera a cambiar. Nosotros afrontamos la tarea de la evangelización, y en particular la evangelización de los jóvenes, y a veces nos puede parecer que lo que hacemos no sirve, que no acertamos, que en realidad es una causa perdida. Nada se pierde. Es una convicción profundamente cristiana, y es una convicción que descansa en esta realidad, en la realidad de que el Espíritu Santo ha descendido sobre el mundo, que el Espíritu Santo está trabajando en los corazones, quizás sin que lo veamos, y que por lo tanto cuando nosotros vamos a anunciar a Jesucristo con nuestra palabra o con nuestra vida, con nuestras actitudes vitales, estamos facilitando que esa luz que el Señor ha derramado en el mundo se encienda y pueda iluminar muchos corazones. Pues muchísimas gracias. No sé si tenemos tiempo para alguna pregunta.
Bueno, mi nombre es Mateo Ramírez y bueno, quería hacerle una pregunta, padre, también en relación del ambiente que estamos viendo con los jóvenes que nos presentaba. ¿Cómo relacionarlo también con la familia, que a la vez también sufre todas estas consecuencias? Entonces, ¿cómo poder trabajar también con los jóvenes sabiendo que su entorno, su principio base, que es la familia, también está debilitada? Sí. Bueno, hace unos años yo trabajo en Pamplona y tenemos una vez al año unas jornadas de actualización pastoral dirigidas fundamentalmente a sacerdotes del país y también a agentes de pastoral y demás. Recuerdo hace un par de años vino como conferenciante que dio la conferencia de clausura don Mario Iceta, obispo ahora de Burgos, ¿no? Y es un día y medio, empieza un día y al final de ese día se tiene una concelebración eucarística con todos los que lo deseen y después la comida con los participantes que lo desean y una tertulia, un encuentro con el invitado, que en este caso era don Mario Iceta. Y recuerdo que le hicieron una pregunta muy parecida a esta, ¿no? Y él decía, bueno, es que el centro, decía él, de la pastoral es la familia, porque de ahí depende todo lo demás, ¿no? Por lo tanto, claro, ¿cómo hacer? Pues por una parte cuidando a las familias, ¿no? Y muchas veces la Iglesia puede ayudar a resolver muchas cuestiones dentro de las familias, se puede ayudar a muchos matrimonios que quizá experimentan también ellos la desesperanza o la incertidumbre. Claro, imagínense lo que es para un matrimonio joven, un matrimonio que quizá ha tenido los primeros hijos y empieza a atravesar pues dificultades, tensiones, porque vivimos en un contexto en que nos tiran de muchos lados, porque hay mucho estrés, porque vas a trabajar y hay taco, vuelves de trabajar y hay taco, llegas a la casa y hay más problemas, ¿sí? Claro, esa pareja además está continuamente bombardeada por la línea de si no lo sientes, déjalo, si no lo sientes, déjalo. Y en cambio, la Iglesia tiene un mensaje tan distinto que a la vez es el que ha resonado en esos corazones, por eso se han casado, por eso tienen una familia. Por eso tenemos la tarea tan bonita, la Iglesia, de devolver a tantos matrimonios la alegría de ese camino emprendido. Y ayudar a resolver muchas veces esas tensiones, roces que hay, ¿no? Lógicamente. Y en otros casos, en esos casos, cuando nosotros ayudamos al matrimonio, cuando ayudamos a la familia, estamos ayudando también, lógicamente, a los jóvenes de esa familia. En otros casos nos encontramos con jóvenes que se acercan a la Iglesia o que están en la Iglesia, a veces porque les han traído los abuelos. Por lo menos en España los abuelos son un punto de referencia para muchos jóvenes, ¿no? Y lo que ahí ponía de la familia de App, la pareja esa de App, muchos jóvenes lo ven en sus abuelos. Historias cumplidas, ¿sí? Y lo que no ven en sus papás, en cambio lo ven en la generación precedente. Y a lo mejor esos muchachos han venido pues porque la abuela lo ha traído para que haga la comunión o para que haga la catequesis. Y por eso, además de favorecer esa conexión con los abuelos, puede servir a veces ofrecer formas de presencia familiar en la familia, o insisto, en el grupo de jóvenes o en lo que sea, ¿sí? ¿Por qué? Porque van a ver ahí encarnado la experiencia de una familia, de un matrimonio que se quiere, que da amor, que recibe amor, ¿sí? Y de esa manera ven que eso que es tan bonito que ven en sus abuelos o que ven en historias en las películas, es posible. Que eso es un punto fundamental. Porque no basta simplemente mostrar un ideal que sea atractivo, sino mostrarlo como posible, como realizable, como encarnable. ¿Y eso cómo se hace? Presentándolo encarnado. Por eso a veces la misma historia del sacerdote es un referente para ese joven, porque es un hombre que tiene una historia con un sentido, que se mantiene yendo muchas veces contracorriente, porque cree que ha encontrado algo muy valioso, porque tiene una relación real con Dios. ¿Me explico? Pues esa misma lógica se puede aplicar también a las familias, a los matrimonios, y que a partir de ahí se haga buena parte de esa pastoral también juvenil. Sí, nada. Bien, muchas gracias, Padre Lucas. Un aplauso, por favor.